La historia más inquietante sobre la mujer cara de caballo no me la contó alguien supersticioso, me la contó un neuropsicólogo clínico. El doctor Iván Salcedo hizo su especialidad en trastornos perceptivos y memoria en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y actualmente colabora como investigador asociado con la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en estudiar cómo el cerebro construye rostros a partir de información incompleta. Él no cree en entidades, cree en sesgos cognitivos. Por eso decidió investigar el caso. Todo comenzó con una serie de pacientes que llegaron a consulta por episodios de ansiedad nocturna. No se conocían entre sí, no compartían círculo social. Lo único en común era que todos vivían en zonas distintas de la Ciudad de México y habían experimentado algo similar mientras conducían de madrugada. Ninguno hablaba de fantasmas. Lo describían como un error visual, una anomalía, algo que su cerebro no logró procesar correctamente. Iván aplicó entrevistas estructuradas para evitar contaminación narrativa. No mencionó leyendas. No sugirió descripciones. Aún así, 4 de 7 pacientes utilizaron términos casi idénticos. La cara estaba alargada. No era una máscara. No parecía animal, pero tampoco humana. Como si la estructura ósea se extendiera hacia adelante. Uno de ellos dijo la frase completa. Parecía una mujer con cara de caballo. Iván registró el comentario sin reaccionar. No porque creyera en la figura, sino porque conocía el fenómeno de pareidolia inversa, cuando el cerebro intenta forzar humanidad en algo que no encaja del todo. Su hipótesis inicial fue clara: fatiga, iluminación deficiente, sugestión cultural latente. Decidió hacer trabajo de campo, no para verla, sino para estudiar el entorno. Eligió uno de los puntos más mencionados, una vía secundaria con iluminación irregular y curvas amplias. Revisó estadísticas de tránsito. Había incidentes, pero nada extraordinario. Fue a las 2 a.m. Se estacionó con cámara térmica portátil y equipo de medición lumínica. Durante 15 minutos no ocurrió nada. A las 2:18 a.m. notó algo en el borde de la vía. Una figura femenina, vestida de negro, de pie junto al arcén. No estaba en medio de la carretera. No forzaba maniobras bruscas. Simplemente ocupaba un punto lateral. Iván observó primero la reacción fisiológica propia, aumento leve del ritmo cardíaco, activación simpática normal ante estímulo inesperado. Ajustó el enfoque de la cámara térmica. La figura mostraba firma térmica. No era sombra, no era objeto inanimado frío, emitía calor. Pero la distribución no era homogénea. La zona craneofacial proyectaba una forma térmica que se extendía hacia adelante más de lo habitual. Iván bajó del vehículo, caminó unos pasos. La figura no reaccionó, no se movió, no pareció respirar. Cuando la luz lateral del poste iluminó el perfil, ocurrió lo que más tarde describiría como fallo cognitivo momentáneo. El cerebro intentó mapear el rostro dentro de parámetros humanos conocidos. No pudo. No era grotesco. No era exagerado. Era sutilmente incorrecto. La proyección del maxilar superior se extendía más allá de lo anatómicamente viable sin deformidades severas. La transición entre frente y puente nasal no seguía ángulo humano típico. La mandíbula inferior parecía retraída en comparación. No había pelaje. No había hocico animal. Había una elongación gradual que recordaba la estructura de un caballo, pero integrada en tejido humano. Los ojos reflejaron la luz. No parpadearon. Iván dio otro paso lateral para evaluar paralaje. En ese instante, la cabeza de la figura giró, no de manera brusca, lenta, controlada, y continuó girando más allá del límite fisiológico razonable. Iván sintió una respuesta visceral que no pudo atribuir a su gestión. No era miedo narrativo, era una reacción corporal primaria ante algo biomecánicamente imposible. La figura no avanzó, no atacó, no emitió sonido, simplemente lo observó. Iván retrocedió hacia el vehículo sin apartar completamente la mirada. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, no corrió, no se desvaneció teatralmente, simplemente dejó de ocupar espacio visible. Iván revisó de inmediato la grabación térmica. Durante los segundos en que él percibía claramente la figura,
La cámara registró una interferencia leve en la zona craneal, no ausencia total, sino distorsión de contorno, como si el software de delimitación de silueta no lograra definir bordes precisos. En el espectro visible, su cámara convencional captó algo aún más inquietante. El algoritmo de reconocimiento facial instalado para su investigación intentó trazar puntos de referencia. Colocó marcadores en supuesta posición de ojos y boca, pero la distancia entre ellos excedía proporciones humanas estándar. El sistema emitió advertencia de estructura atípica. Iván regresó al laboratorio con datos objetivos. No tenía explicación. Revisó literatura sobre ilusiones ópticas en baja iluminación. Ninguna coincidía exactamente con elongaciones coherentes en múltiples observadores. Analizó posibilidad de actor con prótesis, pero la firma térmica y ausencia de transición visible lo complicaban. Entonces ocurrió algo que cambió el enfoque. Uno de sus pacientes regresó a consulta semanas después, no por ansiedad, sino por insomnio. El paciente confesó algo que no había mencionado antes. Después de verla, ya no la vi en la carretera, la vi en mi edificio. Iván pidió detalles. El hombre explicó que semanas después del incidente, despertó a las 2:17 am con sensación de presencia. Desde el pasillo de su departamento escuchó un sonido rítmico, no pasos humanos, algo más seco, más sólido, y cuando abrió ligeramente la puerta de la habitación, vio una silueta negra al final del corredor. No caminaba, no se acercaba, solo estaba ahí. Iván pensó en parálisis del sueño, pero el paciente insistió. No estaba paralizado. Me levanté, caminé hacia ella, y cuanto más me acercaba, más claro veía que la cara no encajaba. Iván revisó datos de sueño. No había historial de trastornos. Entonces decidió algo que jamás había hecho. Instaló una cámara en su propio departamento, no porque creyera que la figura lo seguiría, sino para demostrar, de forma empírica, que el fenómeno estaba limitado a contexto vial. 3 semanas después de la observación en carretera, a las 2:17 am, su sistema de detección de movimiento se activó. Iván no estaba dormido, estaba despierto, revisando artículos en la sala. Escuchó primero el sonido, un golpe rítmico, seco, sobre el piso de madera del pasillo. No era eco de vecinos, no era tubería, era demasiado localizado. Se levantó lentamente, el sonido se detuvo. Miró hacia el corredor. La iluminación tenue del foco nocturno delineaba una figura al final, vestida de negro, inmóvil. No invadía su espacio inmediato, no avanzaba, solo estaba ahí. Iván no sintió pánico, sintió algo peor, conflicto cognitivo profundo. La cabeza de la figura parecía inclinarse levemente hacia adelante. La línea craneal se proyectaba en la misma proporción que había registrado en carretera. No era una imagen mental. La cámara estaba grabando. Iván dio un paso. El sonido se reanudó. Clac. No provenía del suelo. Provenía del ritmo interno. Iván notó algo que ningún paciente había mencionado con claridad. El sonido no coincidía con desplazamiento físico. Coincidía con su pulso. Clac, clac, sincronizado. La figura no caminaba. No necesitaba hacerlo, porque la distancia no parecía espacial. Parecía perceptual. Iván retrocedió, no por miedo irracional, sino porque comprendió una posibilidad perturbadora. Si el cerebro humano tiene módulos especializados para reconocer rostros y detectar amenazas biológicas, ¿qué ocurre cuando algo se sitúa justo en el límite de esos módulos? Suficientemente humano para activar reconocimiento, suficientemente incorrecto para no poder categorizarlo. La figura no se abalanzó, no gritó. No hizo nada dramático, simplemente inclinó la cabeza un grado más, y desapareció del campo visual. Iván revisó la grabación. Durante 12 segundos, el sistema marcó detección facial en el pasillo. Los puntos de referencia fluctuaban, no lograban estabilizarse, y luego, de repente, el algoritmo dejó de intentar clasificar, como si hubiera abandonado el proceso. Iván no publicó el caso. No lo convirtió en artículo académico, no porque tema al ridículo, sino porque no tiene hipótesis falsable suficiente. Lo único que admite, en privado, es esto. No parece un ente que busque provocar daño físico inmediato.
No invade de forma agresiva. No actúa como depredador convencional. Se coloca en el límite, en el borde de la visión, en la frontera entre lo humano y lo no humano, y obliga al cerebro a intentar resolver algo que no encaja. Lo más perturbador no es su rostro, es la función, como si su presencia fuera una prueba, un estímulo diseñado para medir hasta qué punto nuestra percepción necesita coherencia anatómica para sentirse segura. Y cuando el cerebro no logra resolverla, no colapsa, se adapta. Iván no la ha vuelto a ver, pero cada noche, sin excepción, a las 2:17 am, despierta unos segundos antes de que suene cualquier alarma, no por ruido, no por sueños, sino por una certeza silenciosa, la sensación de que algo, en algún punto del espacio perceptual, está esperando que intente reconocerlo otra vez. Si esta fuera una historia típica de carretera, empezaría con una curva oscura y un conductor asustado, pero esta empieza en un laboratorio de biomecánica. El ingeniero Óscar Villalobos trabaja modelando estructuras óseas para prótesis maxilofaciales. Se formó en la Universidad Autónoma Metropolitana y colabora con cirujanos reconstructivos del área metropolitana de la Ciudad de México. Su especialidad es analizar proporciones craneales y simular variaciones anatómicas en software 3D. Óscar no cree en leyendas, cree en vectores, ángulos y tolerancias estructurales. Hace un año recibió algo que no esperaba, 3 estudios tomográficos provenientes de hospitales distintos, en fechas diferentes, que habían sido enviados a su laboratorio para modelado prequirúrgico. Los 3 pacientes presentaban traumatismos leves tras accidentes viales nocturnos. Nada extraordinario. Lo extraño no estaba en las fracturas, estaba en las imágenes previas al accidente. En cada caso, los pacientes habían llegado insistiendo en que frenaron porque algo estaba al borde de la carretera. Los médicos ignoraron el detalle narrativo, pero uno de los residentes, intrigado por la coincidencia, pidió a los pacientes que dibujaran lo que habían visto. Los dibujos eran torpes, desproporcionados, pero compartían una característica del perfil craneal proyectado hacia adelante, como si el rostro se extendiera más allá del plano humano normal. Uno de los médicos decidió enviar esos bocetos junto con las tomografías, casi como una curiosidad para el equipo de modelado. Óscar los recibió sin darles importancia, hasta que comenzó a comparar proporciones. En el software de simulación, ajustó un modelo craneal promedio y empezó a modificar la proyección maxilar superior según lo descrito en los dibujos. Para que la estructura alcanzara la longitud representada, debía violar varias limitaciones biomecánicas. El eje cervical tendría que soportar un momento de fuerza inusual. La distribución muscular no permitiría movilidad estable. La oclusión mandibular sería disfuncional. En otras palabras, anatómicamente inviable. Aún así, la proyección no era grotesca, era sutil, lo suficiente para que, en condiciones de baja luz, el cerebro humano intentara clasificarla como rostro, y fallara. Óscar guardó el modelo por simple curiosidad técnica. Semanas después, mientras conducía de regreso a casa por una vía secundaria poco transitada, notó algo en el borde derecho de la carretera. No estaba cansado, no había ingerido alcohol. Eran las 2:16 am, sí, pero estaba completamente lúcido. Una mujer vestida de negro permanecía de pie junto al arcén. No hacía señas, no parecía pedir ayuda, solo estaba ahí. Óscar redujo la velocidad por protocolo. Nunca se sabe si alguien puede invadir el carril. Cuando la iluminó con las luces altas, el perfil quedó expuesto durante un segundo, y su mente hizo algo automático, comenzó a medir. La distancia entre el puente nasal y el mentón no correspondía con proporciones humanas estándar. La transición frontal parecía continuar en una curva prolongada. No era un hocico animal, no había pelaje, era una elongación integrada, cubierta de piel. Los ojos reflejaron la luz con un brillo húmedo. Óscar no sintió miedo inmediato, sintió error, como cuando un modelo en pantalla no coincide con la simulación. Pasó junto a la figura sin que ésta se moviera, pero en el espejo lateral alcanzó a ver algo que lo obligó a tensar las manos sobre el volante. La cabeza giró, no de manera brusca,
sino siguiendo la trayectoria del vehículo más allá del límite fisiológico del cuello humano. No escuchó pasos, no escuchó voz, solo esa rotación lenta y precisa. Llegó a casa con la mente saturada de cálculos. No habló del tema. Al día siguiente abrió el modelo 3D que había modificado semanas antes. Ajustó el ángulo cervical al máximo permitido por anatomía real. No alcanzaba la rotación que había visto. Aumentó el rango más allá de parámetros fisiológicos. Entonces el modelo coincidió. Esa noche instaló una cámara en el garaje de su casa, no por paranoia, sino por curiosidad metodológica. Si había sido una ilusión óptica, no se repetiría. 3 noches después, a las 2:17 am, el sensor de movimiento activó la grabación. Oscar estaba despierto, trabajando en su computadora. Escuchó primero un sonido seco, rítmico, no metálico, no exactamente orgánico. Algo que golpeaba superficie dura con intervalos constantes. Clac, clac. No provenía del exterior de la casa. Parecía resonar dentro de la estructura. Se levantó y caminó hacia la puerta que conecta con el garaje. El sonido cesó. Abrió lentamente. La cámara instalada en la esquina registraba en tiempo real. En el fondo del garaje, junto al muro, había una silueta negra, inmóvil. La iluminación tenue delineaba el perfil. Oscar sintió el mismo impulso que en la carretera, medir. La distancia craneofacial parecía coincidir con el modelo que había generado en software. No era exagerada, era precisa, demasiado precisa. La figura no avanzó, no respiró de forma visible, pero algo cambió. La cabeza comenzó a inclinarse hacia adelante, gradualmente, más allá de lo que la columna cervical permitiría sin fractura. Oscar dio un paso atrás, no por miedo irracional, sino porque su cerebro estaba intentando reconciliar datos incompatibles. El sonido volvió, clac, pero esta vez no parecía provenir del suelo. Era como si el impacto resonara dentro del espacio mismo. El modelo 3D en su computadora, que aún estaba abierto en la sala, registró un error de sistema en ese instante. La simulación se cerró inesperadamente. Oscar no apartó la vista de la figura, parpadeó, y el espacio quedó vacío. Revisó la grabación. Durante 11 segundos, el algoritmo de detección de movimiento marcó presencia humana, pero el sistema de reconocimiento facial no logró mapear puntos de referencia estables. Los marcadores aparecían desplazados hacia adelante, como si el software detectara dos configuraciones posibles superpuestas. Oscar analizó cuadro por cuadro. En uno de ellos, la iluminación revela con mayor claridad el perfil. La elongación es coherente con el modelo digital que él mismo había construido, con una diferencia inquietante. La proporción era ligeramente mayor, como si la estructura hubiera ajustado su forma. Esa fue la idea que comenzó a inquietarlo. No que hubiera visto algo imposible, sino que aquello parecía estar dentro de un rango variable, no fijo. Oscar revisó nuevamente los estudios tomográficos de los pacientes, comparó fechas. Notó algo que antes no había considerado. Los accidentes habían disminuido en gravedad en los puntos donde se reportó la figura. No desaparecieron, pero los conductores redujeron velocidad antes del impacto, como si algo en el borde del camino obligara al cerebro a procesar una anomalía y, por reflejo, frenar. Oscar empezó a preguntarse si la función no era atacar ni asustar, sino provocar un microsegundo de duda. Un error perceptual suficiente para alterar comportamiento. Desde entonces, no la ha vuelto a ver directamente, pero cada noche, sin excepción, a las 2:17 am, su sistema de modelado 3D, aunque no esté en uso, registra un breve intento de apertura automática del último archivo trabajado. No se abre completamente, solo aparece la ventana emergente durante un segundo, como si el sistema intentara cargar el modelo craneal modificado. Oscar desconectó la red, desinstaló actualizaciones automáticas. El fenómeno persiste. Lo que más lo perturba no es la posibilidad de una entidad física, es la coherencia estructural. La proporción que vio no era caótica, era funcional, optimizada para situarse justo en el límite de reconocimiento humano, suficientemente cercana a nuestra anatomía para activar los módulos de detección facial, suficientemente incorrecta para que el cerebro no pueda clasificarla con comodidad.
Y si eso es cierto, la pregunta deja de ser si existe. La pregunta es por qué adopta una forma que obliga al cerebro a intentar resolverla, como si necesitara ser observada para calibrarse. Oscar no habla de esto con colegas, no porque tema al ridículo, sino porque sabe que cualquier explicación convencional requeriría asumir error en múltiples sistemas independientes, percepción humana, cámaras digitales, algoritmos de reconocimiento, modelos biomecánicos. Demasiadas capas fallando de manera coherente, y lo verdaderamente inquietante no es que aparezca en carretera o en un garaje, es que cada vez que alguien intenta modelarla, medirla o entenderla, parece ajustarse un poco más a nuestros parámetros, como si no estuviera imitando a un caballo, ni a un humano, sino aproximándose lentamente a algo que nuestro cerebro pueda reconocer sin dudar. Y cuando ese día llegue, tal vez ya no provoque que frenemos, tal vez simplemente pase desapercibida. Esta historia no empieza con alguien que la vio, empieza con alguien que la negó públicamente. El doctor Mauricio Estrada es psiquiatra forense y ha colaborado como perito externo para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en casos donde testigos afirman haber visto algo antes de un accidente o un evento violento. Su postura profesional siempre ha sido clara: el cerebro bajo estrés distorsiona. Punto. Durante años desestimó relatos sobre una figura femenina con rasgos alargados en zonas periféricas de la Ciudad de México. Para él, era un caso clásico de contaminación cultural. Alguien menciona una forma, otros la adoptan, el patrón se replica, hasta que recibió un expediente que no encajaba. Un conductor de transporte privado sufrió un accidente leve a las 2:18 am. No hubo heridos graves. El informe preliminar indicaba frenado brusco sin obstáculo visible. El conductor insistía en que una mujer vestida de negro estaba al borde del carril. Nada nuevo. Lo extraño era que la cámara frontal del vehículo, de alta resolución, no mostraba ninguna persona invadiendo la vía, pero sí mostraba algo más. Durante exactamente 1.7 segundos antes del frenado, el sistema de asistencia de conducción emitió alerta de riesgo de colisión lateral. Ese sistema utiliza detección de siluetas humanas y animales. Mauricio pidió acceso al archivo original, cuadro por cuadro. La calle parecía vacía. Sin embargo, el algoritmo había marcado una región específica del encuadre como objeto potencialmente biológico. No era un poste, no era un árbol. El contorno detectado tenía proporciones verticales compatibles con un cuerpo humano, salvo por un detalle. El área donde el sistema suele ubicar el rostro estaba desplazada hacia adelante, como si la cabeza no terminara donde debería. Mauricio asumió error del software, hasta que comparó con otros dos casos archivados en meses previos. Misma hora aproximada, mismo tipo de alerta, distintas colonias. En los 3 videos, el sistema intentaba reconocer un rostro y fallaba en estabilizar los puntos faciales. Mauricio decidió entrevistar personalmente al conductor más reciente. No le mencionó la teoría de la mujer cara de caballo, solo pidió descripción neutral. El hombre habló de una silueta negra al costado de la carretera. Dijo que no parecía pedir ayuda, que no cruzaba, que solo estaba ahí, y añadió algo que lo incomodó. No sé si era fea, no era eso, era incorrecta, como si mi cerebro no pudiera acomodar la cara. Mauricio anotó la palabra incorrecta. Semanas después, mientras regresaba de una audiencia nocturna, decidió tomar una ruta secundaria donde habían ocurrido 2 de los incidentes. No esperaba ver nada, solo quería experimentar el entorno a esa hora. A las 2:16 am, notó una figura al borde derecho del camino. Mujer, vestida de negro, inmóvil, no estaba en peligro inmediato, no invadía el carril. Su primera reacción fue metodológica: observar postura, proporción, distancia. Cuando las luces altas iluminaron el perfil, su mente hizo lo que hace con pacientes psicóticos: buscar coherencia anatómica. La línea frontal parecía continuar más allá de lo habitual. La proyección maxilar no coincidía con síndromes craneofaciales conocidos. No había pelaje, no había rasgos animales evidentes, solo una elongación gradual que desplazaba el rostro hacia adelante. Los ojos reflejaron la luz.
No parpadearon. Mauricio no frenó bruscamente, redujo velocidad de forma controlada. La figura no se movió, pero en el espejo retrovisor vio algo que alteró su pulso por primera vez en años. La cabeza giró, no siguiendo el cuerpo, giró manteniendo el torso completamente inmóvil. La rotación excedía límites fisiológicos, no de manera violenta, sino como si el cuello no tuviera restricción. Mauricio sintió la respuesta autónoma típica ante amenaza ambigua, sudor frío, aumento de frecuencia cardíaca. No era sugestión cultural inmediata, era reacción a biomecánica imposible. Llegó a casa sin incidente. Esa noche no habló del tema con nadie. Al día siguiente revisó literatura sobre ilusiones en visión periférica. Ninguna describía elongaciones coherentes con reflejo lumínico estable. Intentó racionalizar quizá una persona con deformidad severa, pero la movilidad cervical observada no encajaba. 3 noches después, algo cambió el caso. Mauricio despertó a las 2:17 am sin motivo aparente, no por ruido, por sensación. Esa percepción primaria de que alguien ocupa el mismo espacio. Desde el pasillo de su departamento escuchó un sonido seco, rítmico, no pasos humanos convencionales, más sólido. Clac, clac. Se incorporó lentamente. No padece parálisis del sueño. Tiene historial clínico impecable. El sonido no provenía del exterior. Resonaba en el interior del departamento. Abrió la puerta del dormitorio. Al final del pasillo, bajo la luz tenue, había una silueta negra, inmóvil. No avanzaba. No respiraba de forma visible. Mauricio activó el modo clínico mental evaluar. La distancia aproximada era de 5 metros. El perfil, parcialmente iluminado, mostraba la misma proyección craneal observada en carretera. No grotesca, no caricaturesca, simplemente desplazada. Intentó hablar. No salió voz. No por terror, por bloqueo fisiológico momentáneo. La figura inclinó la cabeza hacia adelante, gradualmente, hasta un ángulo que sugería dislocación cervical. El sonido se sincronizó con algo que Mauricio tardó segundos en identificar. No provenía del suelo, coincidía con su pulso. Clac, latido, clac, latido, como si el estímulo auditivo estuviera acoplado a su sistema nervioso. No era un sonido externo independiente, era correlato. Mauricio dio un paso atrás. La figura no avanzó, no necesitaba hacerlo, porque la distancia no parecía física, era perceptual. En ese momento, el detector de movimiento de su cámara doméstica instalada en la sala emitió notificación en su teléfono. Mauricio no apartó la vista de la figura, parpadeó. El pasillo quedó vacío. Revisó la grabación inmediatamente. Durante 9 segundos, el sistema marcó presencia humana en el corredor. El software intentó mapear puntos faciales. Los marcadores aparecían desplazados hacia adelante, inestables. Luego, abruptamente, dejaron de registrarse, como si el algoritmo abandonara el intento de clasificación. Mauricio no durmió esa noche, no porque creyera en fantasmas, sino porque su marco teórico no explicaba convergencia de testimonios independientes, alertas de sistemas automáticos, percepción directa coherente con datos previos, registro digital de detección facial inestable. Comenzó a analizar algo distinto. No la existencia de una entidad, sino el patrón. En cada caso documentado, los conductores redujeron velocidad antes del accidente. Los impactos fueron menores de lo que pudieron haber sido. En su propio caso, la experiencia no derivó en daño físico. Era perturbadora, pero no agresiva. La figura no atacaba, no perseguía activamente. Se colocaba en el límite de percepción, en el borde del campo visual, en el umbral entre lo humano y lo no humano, y activaba algo específico, duda. Mauricio llegó a una hipótesis que no ha compartido públicamente. Si el cerebro humano tiene módulos especializados para detectar anomalías biológicas, rostros deformes, proporciones inusuales, como mecanismo de supervivencia, un estímulo que se sitúe justo en el límite de clasificación podría forzar una microinterrupción conductual, una pausa, un ajuste, un frenado. La pregunta dejó de ser si existe. La pregunta pasó a ser ¿qué función cumple? Desde aquella noche, Mauricio no la ha vuelto a ver de forma directa, pero cada madrugada,
A las 2:17 am, despierta unos segundos antes de cualquier notificación. No hay sonido externo, no hay figura visible, solo la certeza fisiológica de que algo se sitúa en el borde de su percepción, no dentro del cuarto, no frente a sus ojos, sino en el espacio mental donde el cerebro intenta construir un rostro coherente, y ahí permanece, no completamente humano, no completamente ajeno, lo suficientemente cercano para activar reconocimiento, lo suficientemente incorrecto para que el cerebro nunca termine de aceptarlo. Mauricio sigue sin creer en leyendas, pero ya no descarta el patrón, porque lo verdaderamente inquietante no es que la mujer cara de caballo pueda aparecer en una carretera o en un pasillo. Lo inquietante es que cada vez más sistemas, biológicos y digitales, reaccionan ante la misma estructura. Y si múltiples mecanismos de reconocimiento coinciden en que algo está ahí, aunque no logren clasificarlo, entonces el error ya no es individual, es compartido. Y lo compartido, en ciencia, rara vez se ignora. Desde entonces, cuando entrevista a alguien que afirma haber visto algo antes de frenar, ya no descarta el relato de inmediato. Solo hace una pregunta específica. ¿El rostro parecía desplazado hacia adelante? La mayoría duda, luego asiente lentamente, y en ese instante, Mauricio observa el mismo gesto en todos. Esa microexpresión de conflicto cognitivo, como si, al recordarla, algo volviera a situarse en el borde de su percepción, esperando ser reconocido otra vez. La historia más perturbadora que he escuchado sobre la mujer cara de caballo no viene de un conductor, viene de un estadístico. El doctor Ricardo Mena trabaja analizando patrones de riesgo para una aseguradora que opera en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Su trabajo no es escuchar relatos, es estudiar bases de datos, horas, ubicaciones, severidad de impacto, velocidad previa al accidente. Ricardo no cree en narrativas, cree en correlaciones significativas. Hace 18 meses detectó algo extraño. En distintos puntos periféricos de la ciudad, entre las 2:10 y 2:25 am, había un patrón consistente. Los conductores reducían velocidad de forma abrupta sin obstáculo físico registrado, y los accidentes resultantes eran menos graves de lo que la dinámica sugería. Es decir, algo provocaba el frenado, pero no aparecía en reportes oficiales como peatón atropellado ni animal impactado. Al principio lo atribuyó a microsueños interrumpidos. El conductor siente que pierde control, reacciona, frena, pero al cruzar datos con cámaras urbanas y sistemas ADAS, asistencia de conducción, notó una coincidencia adicional. En varios casos, los algoritmos de detección de peatones activaron alertas breves, de menos de 2 segundos. Luego se desactivaban, como si algo hubiera sido detectado y perdido inmediatamente. Ricardo solicitó muestras de video. En la mayoría no se veía nada evidente. Calles vacías, iluminación irregular, pero durante los segundos previos al frenado, el sistema marcaba una región lateral del encuadre como posible silueta humana. Amplió contraste. En uno de los archivos apareció una figura femenina vestida de negro, de pie junto al arcén. No invadía el carril, no corría, solo estaba ahí. El detalle que lo incomodó fue técnico. El sistema colocó el recuadro del rostro ligeramente adelantado respecto a la cabeza visible, como si la estructura facial estuviera proyectada hacia adelante más allá del cráneo aparente. Ricardo pensó en error de perspectiva. Comparó con cientos de detecciones reales. El desplazamiento no coincidía con fallos conocidos. Decidió entrevistar a 5 conductores seleccionados al azar de ese subconjunto estadístico. No mencionó ninguna teoría. Solo preguntó qué ocurrió segundos antes de frenar. 3 dijeron que sintieron algo raro al costado del camino. 2 describieron una mujer vestida de negro. 1 utilizó palabras que Ricardo no esperaba. No era fea. Era como si la cara estuviera mal alineada, como más larga. Ricardo no reaccionó, pero en su mente apareció un recuerdo. Años antes, en redes sociales, había visto menciones aisladas sobre una mujer con cara de caballo en carreteras. Lo descartó entonces como folclore urbano. Ahora, la coincidencia estadística le resultaba incómoda. Decidió hacer trabajo de campo, no para encontrarla,
sino para medir iluminación y posibles ilusiones ópticas. Eligió uno de los puntos con mayor frecuencia de alertas. Llegó a la 1:55 am. Colocó un dispositivo de registro de velocidad y una cámara térmica en el tablero. Esperó. A las 2:14 am, notó algo en el borde derecho. Una mujer vestida de negro, de pie junto al poste de luz, inmóvil. No parecía necesitar ayuda. No hacía señas. Ricardo observó con frialdad metodológica. Altura promedio. Proporción corporal normal. Cuando las luces altas iluminaron el perfil, ocurrió algo que no esperaba. Su cerebro intentó procesar el rostro como lo haría con cualquier peatón, pero la línea frontal parecía extenderse más allá de lo anatómicamente habitual. No había hocico animal, no había pelaje, la piel parecía lisa, pero la proyección maxilar superior era mayor de lo posible sin deformidad severa. Los ojos reflejaron la luz con intensidad inusual. No parpadearon. Ricardo redujo velocidad de forma controlada. No perdió el control. No hubo accidente, pero al pasar junto a la figura, en el espejo lateral vio la cabeza girar, no acompañada por el torso. La rotación continuó más allá de lo que una columna cervical humana soporta. No fue violenta, fue gradual, como si la restricción anatómica no existiera. Ricardo sintió una reacción fisiológica clara, aumento de pulso, tensión muscular. No era sugestión narrativa, era respuesta a incoherencia biomecánica. Llegó a casa sin incidente, revisó la grabación térmica, la figura emitía firma de calor. No era sombra fría, pero la delimitación craneal en el espectro térmico mostraba contorno adelantado respecto al torso, como si el centro de masa facial estuviera desplazado. Ricardo analizó el archivo cuadro por cuadro. Durante 1.8 segundos, el algoritmo de detección marcó dos posibles configuraciones faciales superpuestas, una dentro de proporciones humanas estándar y otra ligeramente adelantada. El sistema no logró estabilizar la clasificación. Después, la figura dejó de registrarse. No desapareció abruptamente en imagen. Simplemente salió del encuadre, aunque Ricardo no recordaba haber visto movimiento lateral suficiente. Esa noche no habló con nadie. Se limitó a agregar el evento a su base de datos personal. Semanas después comenzó a notar algo adicional en el análisis estadístico. En los puntos donde la figura fue descrita con mayor frecuencia, la severidad promedio de accidentes disminuyó progresivamente. No desaparecieron los incidentes, pero los conductores parecían frenar antes, como si la percepción de anomalía provocara ajuste conductual preventivo. Ricardo empezó a formular una hipótesis incómoda. Si existe un estímulo que se sitúa justo en el límite del reconocimiento humano, lo suficientemente cercano a un rostro para activar el módulo de detección facial, pero lo suficientemente incorrecto para generar duda, el resultado inmediato es reducción de velocidad, una microinterrupción, una corrección. Lo perturbador no era la posible entidad, era la función adaptativa. 2 meses después ocurrió algo que cambió la naturaleza del caso. Ricardo despertó a las 2:17 am sin motivo aparente. No escuchó nada al principio, solo una sensación leve de presencia en el espacio. Se incorporó en la cama. Desde el pasillo de su departamento llegó un sonido seco, rítmico, no pasos humanos convencionales, más denso, clac, clac. No provenía de vecinos, era interno. Se levantó. Caminó hacia la puerta. El sonido cesó. Abrió. Al fondo del pasillo, bajo la luz tenue, había una silueta negra, inmóvil. No avanzaba. No respiraba de forma visible. Ricardo sintió el mismo impulso que en carretera, medir. Distancia aproximada, 6 metros. Proporción corporal normal. Perfil parcialmente iluminado. La línea craneal se proyectaba hacia adelante en la misma proporción registrada en video. No grotesca, no exagerada, incorrecta. Los ojos reflejaron la luz, no parpadearon. La cabeza comenzó a inclinarse hacia adelante lentamente, más allá del rango fisiológico. El sonido regresó, clac. Ricardo notó algo con retraso. El sonido coincidía con su pulso, no provenía del suelo. Estaba sincronizado con su ritmo cardíaco. Clac, latido, clac, latido. La figura no avanzó. No necesitaba hacerlo. La distancia no era espacial, era perceptual.
Ricardo dio un paso atrás, parpadeó. El pasillo quedó vacío. Revisó la cámara de seguridad interior. Durante 8 segundos, el sistema detectó presencia humana. Intentó mapear puntos faciales. Los marcadores aparecieron desplazados hacia adelante, inestables. Luego desaparecieron. Ricardo no durmió el resto de la noche, no porque creyera en fantasmas, sino porque su modelo estadístico ahora incluía una variable no contemplada, extensión del fenómeno fuera del entorno vial. Analizó nuevamente la base de datos. En ningún caso documentado hubo agresión directa, no hubo contacto físico, no hubo persecución prolongada. La figura aparecía en el borde, provocaba duda, y desaparecía, como si su objetivo no fuera dañar, sino activar un proceso. Desde entonces, Ricardo no ha vuelto a verla claramente, pero cada madrugada, entre 2:15 y 2:20 am, su smartwatch registra un leve aumento de frecuencia cardíaca aun cuando está dormido. No siempre despierta, pero el patrón fisiológico se repite. Cuando revisa los datos al día siguiente, el pico coincide exactamente con la ventana horaria donde en la ciudad se registran más alertas breves de detección de peatón sin objeto visible. Ricardo no publica esto, no porque tema el ridículo, sino porque sabe que correlación no implica causalidad. Sin embargo, la convergencia le resulta inquietante. Testimonios independientes, alertas de sistemas automáticos, reducción estadística de severidad en accidentes, experiencia personal replicando proporciones observadas. Lo que más lo perturba no es que exista una mujer con rasgos alargados, es que el patrón parece optimizado, colocarse en el límite del campo visual, adoptar una proporción apenas fuera de norma, generar una microinterrupción cognitiva y retirarse, como si la función no fuera a aparecer, sino ser detectada. Y si múltiples sistemas biológicos y digitales reaccionan ante la misma estructura, aunque no logren clasificarla completamente, entonces la pregunta deja de ser si es una ilusión colectiva. La pregunta es por qué la ilusión, si lo es, produce efectos conductuales medibles y consistentes. Ricardo sigue trabajando con números, sigue creyendo en modelos, pero cada vez que analiza un nuevo caso registrado a las 2:17 am y ve el mismo desplazamiento sutil en el recuadro de detección facial, no puede evitar imaginarla de pie en el borde de alguna carretera, inmóvil, esperando no provocar un choque, sino algo más simple, que alguien la vea lo suficiente para frenar, y lo suficiente para preguntarse, después, si realmente la vio. Voy a contarte esto como me lo contaron a mí, no con dramatismo, no con música de fondo, no con exageraciones, con datos, horarios y registros, porque lo que más inquieta de esta historia no es lo que alguien creyó ver, sino lo que quedó documentado. Ernesto es ingeniero biomédico, trabaja calibrando equipos de resonancia magnética en hospitales privados de la Ciudad de México. No es supersticioso, no cree en apariciones, es, de hecho, el tipo de persona que disfruta desmontar mitos con evidencia. Hace un año fue asignado a revisar un equipo en un hospital relativamente nuevo al sur de la ciudad. El problema era técnico, el sistema registraba microinterferencias nocturnas en ciertos estudios programados después de las 2 de la mañana. Las resonancias son extremadamente sensibles. Detectan variaciones minúsculas en campos magnéticos. Cualquier alteración eléctrica externa puede generar artefactos en la imagen. El patrón era extraño. Las interferencias ocurrían únicamente en la sala 3, siempre entre 2:11 y 2:19 am. Nunca antes, nunca después. Ernesto revisó cableado, blindaje de Faraday, líneas de tierra, generadores auxiliares. Todo estaba dentro de norma. Incluso midió emisiones electromagnéticas del entorno. Nada. El hospital decidió no alarmar a pacientes. Simplemente reprogramaban estudios nocturnos a otras salas. Pero una noche llegó un caso urgente, una mujer de aproximadamente 30 años con episodios disociativos severos. Había sufrido un desmayo violento en su departamento. Se solicitó resonancia cerebral inmediata para descartar lesión estructural. No había otra sala disponible. La programaron en la 3. Ernesto decidió quedarse esa noche.
Quería observar en tiempo real la interferencia. A las 2:07 am ingresaron a la paciente. Sedación ligera, parámetros estables, sin implantes metálicos, sin antecedentes relevantes más allá de episodios descritos como pérdida de conciencia con conducta automática. A las 2:11 comenzó la adquisición de imágenes. A las 2:13 apareció el primer artefacto. No era ruido aleatorio, era una distorsión localizada en el lóbulo temporal derecho, como si una zona generara una señal ligeramente fuera de fase. Ernesto ajustó sensibilidad. La distorsión persistió. A las 2:15 ocurrió algo que no estaba en los reportes anteriores. El monitor cardíaco mostró un patrón irregular, pero no taquicardia ni arritmia típica. Era como si el pulso disminuyera de intensidad sin alterar frecuencia. El técnico dentro de la sala notó que la paciente murmuraba algo. La sedación debería impedirlo. Ernesto activó el sistema de audio interno para amplificar. No era un idioma reconocible, no era coherente, pero tenía cadencia, ritmo, y entonces el sistema de resonancia arrojó una advertencia inusual: movimiento detectado. La paciente estaba completamente inmovilizada, las correas firmes, la cabeza fija. A las 2:17, la interferencia cambió de forma. Ya no era un artefacto difuso, era una silueta, no externa, interna. En la reconstrucción tridimensional del cerebro apareció una sombra alargada superpuesta a la estructura anatómica, desplazada ligeramente hacia adelante, como si el modelo estuviera intentando renderizar dos configuraciones craneales simultáneas. Ernesto pensó en corrupción de software. Reinició la secuencia. La sombra permaneció. El técnico reportó que la paciente abrió los ojos. Eso no es imposible bajo sedación ligera. Lo imposible fue la posición de la mandíbula. No se dislocó, no crujió, simplemente descendió más allá del rango anatómico normal, como si la articulación temporomandibular hubiera adquirido un eje diferente. El técnico retrocedió instintivamente. La paciente no gritó, no convulsionó. Giró la cabeza hacia el cristal de observación. Miró directamente a la cabina. Ernesto sintió algo que no pudo clasificar como miedo. Fue una percepción técnica, proporciones alteradas. La resonancia mostraba simultáneamente dos contornos faciales superpuestos, uno humano, otro proyectado hacia adelante, sutil pero biomecánicamente incompatible, como si el algoritmo de reconstrucción intentara decidir entre dos estructuras óseas. El murmullo se volvió más claro. No era idioma, era repetición. Un patrón fonético que no correspondía a español ni a nada identificable. A las 2:18 el sistema eléctrico de la sala 3 registró una variación de voltaje de 0.7%, insuficiente para afectar funcionamiento, pero suficiente para quedar registrado. Las cámaras de seguridad del pasillo mostraron algo más inquietante. A las 2:17 y 32 segundos, durante exactamente 3 segundos, la imagen de la puerta de la sala 3 presentó doble exposición, no una falla negra, una superposición. La silueta de la paciente parecía estar simultáneamente dentro y fuera de la sala. Ernesto revisó ese archivo más de 20 veces después. No encontró explicación técnica. A las 2:19 la interferencia desapareció. La paciente perdió conciencia nuevamente. Los parámetros volvieron a normalidad. La resonancia final, al revisarse en frío, no mostró lesión estructural alguna. El informe médico habló de episodio psicógeno, caso cerrado. Pero Ernesto no lo dejó así. Extrajo los datos crudos del escáner, los analizó en software independiente, y descubrió algo que no figuraba en el reporte oficial. Durante 6 segundos, el campo magnético central del equipo presentó una microvariación interna que no provenía de fuentes externas. Era como si algo dentro del campo generara una respuesta ligeramente asincrónica con el cuerpo de la paciente. Un segundo patrón. No era suficientemente fuerte para alterar diagnóstico, pero estaba ahí. Ernesto comparó con los registros de interferencias nocturnas previas. En todas, aunque no hubiera paciente presente, el sistema detectó microvariaciones en el mismo rango temporal, como si algo ingresara al área de resonancia cada noche entre 2:11 y 2:19, algo que poseía una estructura susceptible de interactuar mínimamente con campos magnéticos.
no materia sólida, no metal, pero algo con configuración. Semanas después, la paciente regresó por seguimiento psiquiátrico. Nunca mencionó la resonancia, nunca habló de lo ocurrido. Solo dijo algo que quedó asentado en la nota clínica. Hay momentos en que siento que mi cara no termina donde debería. Ernesto dejó de trabajar en ese hospital 3 meses después. No por miedo, por incompatibilidad contractual, según él. Pero cuando le pregunté directamente si creía que lo ocurrido tenía explicación racional, respondió con algo que todavía me inquieta más que cualquier teoría paranormal. Dijo, todo tiene explicación física. La pregunta es si estamos describiendo correctamente el sistema. Porque si un campo magnético extremadamente preciso detecta una segunda configuración estructural, si una reconstrucción digital intenta renderizar 2 perfiles craneales simultáneos, si una cámara registra doble presencia en el mismo instante, entonces el fenómeno no depende de creencias, depende de mediciones. Y lo verdaderamente perturbador no es imaginar una mujer con rasgos imposibles. Es considerar que, bajo ciertas condiciones físicas específicas, la estructura humana podría no ser tan estable como creemos, que quizá, en un rango muy estrecho del tiempo, algo se superpone, no como fantasma, no como espíritu, sino como una configuración alternativa de la misma materia. Y lo más inquietante es esto, las interferencias continúan. Cada hospital donde ese modelo de resonancia ha sido instalado reporta microvariaciones nocturnas similares, nunca suficientes para cancelar operaciones, nunca lo bastante intensas para generar alarma pública, pero siempre dentro del mismo rango horario, 2:11 a 2:19, como si existiera una ventana, una en la que la anatomía humana, por segundos, pudiera no ser completamente fija. Y si eso es cierto, tal vez no estamos viendo una aparición, tal vez estamos viendo un error de sincronización entre lo que creemos que somos y algo que intenta ocupar el mismo espacio.